Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Miren, y antes de comenzar la discusión de hoy, quiero pedirles en particular, nos hacen falta menos de 100 suscriptores finalmente para llegar a los 50,000. El otro día los pedí y empezaron a llegar nuevas suscripciones, así que si usted no se ha suscrito todavía, yo le voy a pedir que me haga ese favor a todos los que nos respaldan cada vez que subimos contenido, de regalarme una suscripción y así nos ayudan mucho, pero además se va a enterar de cuando colgamos un nuevo video en YouTube. Y bueno, decirles que continuaremos aquí al pie del cañón en estos pequeños vídeos de análisis político, porque diariamente tengo certeza, porque me los encuentro y ustedes me hablan, de que el podcast tiene su audiencia. Bueno, no hay nada mejor cuando uno hace análisis político que sentirse confirmado por lo que está ocurriendo. Porque el ejercicio de análisis político, déjenme explicarles esto brevemente, además de un ejercicio de conocimiento y de experiencia, es también un ejercicio de observación detenida para identificar los patrones que gobiernan las relaciones políticas en el mundo entero. Y también un poco de haber tenido experiencia, y en mi caso, el haber estado un cuatrienio en el ruedo político, pues me permitió conocer unas interioridades del proceso que en todos los partidos es más o menos el mismo, que me permite reconocer ciertos comportamientos que yo no estoy diciendo que otros analistas no los puedan reconocer. Lo pueden y lo hacen. Muy buenos compañeros que saben y que entienden lo que están viendo. Pero muchas veces eso va a contrapelo del discurso oficial o va a contrapelo de lo que puede ser los sentimientos propios. Y entonces hay mucha gente que sucumbe ante la tentación de no ver lo que está viendo. Ese no es el caso. Miguel Romero, en este fin de semana, reaccionó en una conferencia de prensa a la encuesta del periódico El Nuevo Día, que hemos estado discutiendo aquí en los pasados episodios, y que lo colocan, igual que la encuesta anterior de Lead Data, con los mejores números de todas las figuras políticas que se han encuestado en este año. Eh, para refrescarles un poco la memoria, los tengo aquí. Según El Nuevo Día, el alcalde tiene 35% de aprobación, 20% de desaprobación, que es el más bajo de toda la encuesta, y hay un porcentaje de neutralidad del 33%, que aunque es amplio, pues no es necesariamente malo. Se trata de un alcalde de un municipio, aunque sea la capital, y por lo tanto hay todavía quien está definiendo la imagen que tiene de él. En cuanto a notas en todo Puerto Rico, sin utilizar la capital en particular, pues tiene un 37% que le da A o B, y un 32% que le da C. Ahí usted tiene ya casi el 70% de la encuesta. Y un 24% que le da D o F, también es el más bajo de todas las mediciones de notas. Eh, Quiere decir que es una figura que, aunque todavía no está de plano en el ruedo, tiene espacio para crecer y tiene además capacidad para hacerlo desde un municipio como San Juan. En la encuesta de Lead Data del mes de septiembre, los números eran aún mejor. Claro, Lead Data mide favorabilidad y no tanto percepción. Excelente y bueno era el 53%, neutral era el 34%, que se parece un poco al Nuevo Día, y percepción mala, que se podría decir equivalente a desaprobación, pero todo esto depende de la pregunta que se haga y cómo se haga y cómo se tabule. Según Lead Data era el 14% en el mes de septiembre. Así que con variaciones es la misma tendencia. Miguel Romero supera al comisionado residente, aunque no está tan lejos de él, y supera por mucho tanto a Tomás Rivera Chats como a Johnny Méndez, los presidentes camerales.
Por lo tanto, en este momento en el PNP, Miguel Romero es la mejor opción política que tiene abierta ante sí. La gobernadora, pues ya ustedes saben los números que tuvo, que son realmente eh, bueno, catastróficos, me parece a mí, para un primer año de gestión pública. Entonces, ¿qué hizo Miguel Romero en esa primera aparición pública? Primero hizo una aparición pública en el casco urbano de Río Piedras. Río Piedras es el gran imposible de los alcaldes de San Juan. Yo no recuerdo ya cuántas veces ni cuántos alcaldes, desde que yo tengo memoria política, yo empecé a saber de quién era el alcalde de San Juan cuando era Hernán Padilla del PNP. Eh, Después de Hernán Padilla vino Baltasar Corrada del Río, después de Baltasar Corrada del Río vino Héctor Luis Acevedo, después de Héctor Luis Acevedo vino Sila María Calderón, después de Sila María Calderón vino Jorge Santini, y después de Jorge Santini vino Carmen Yulín Cruz y finalmente Miguel Romero. Toda esa es la lista de los alcaldes de San Juan que yo recuerdo. Y todos han tenido, con Río Piedra, un gran imposible. Este es un antiguo municipio que en la época de oro del esplendor económico en Puerto Rico, la alcaldesa Felisa Rincón de Gautier se tragó, convenció a los residentes de Río Piedra de que votaran a favor de fusionarse en el municipio de San Juan, que entonces era básicamente la isleta de San Juan, el condado y Santurce, y todo lo demás que hoy día es San Juan, desde ahí hasta, vamos, eh, Caimito y los campos de San Juan, es lo que era el municipio de Río Piedra. Pero el municipio de San Juan nunca ha tenido la capacidad administrativa adecuada, no importa quién haya sido el alcalde, para atender las necesidades de Río Piedras adecuadamente. Y cuando usted va al centro de Río Piedras, yo no sé cuántos años ya, el casco urbano de Río Piedras se ve como si fuera una zona de guerra. Y ahora, acrecentada por la pérdida poblacional y por la persecución a los inmigrantes, pues el, el, el panorama es aún más fantasmagórico. Ahí se han intentado de todo, proyectos especiales, se han prometido iniciativas especiales del gobierno. Yo recuerdo cuando Jorge Santini era alcalde, el proyecto aquel Río 2012, 200 millones de dólares que se iban a impactar para desarrollar Río Piedra. Resultado, nadie logró nada. Y entonces, como esa es una de las grandes cuestiones de San Juan, pues el alcalde escoge irse allí el fin de semana después de la encuesta a anunciar una inversión de obra, unas mejoras al centro de diagnóstico y tratamiento, que es salud, unas mejoras a las inmediaciones del recinto universitario de Río Piedras, de la Universidad de Puerto Rico, que es quizá lo único que todavía le da a Río Piedras algún tipo de actividad urbana y económica, por lo menos en su casco. Y allí, pues aprovechó obviamente para abrirse a preguntas de la prensa que cuando usted las lee o las escucha, se da cuenta que estaban perfectamente ensayadas las contestaciones a cada una de las cosas que la prensa podía preguntarle a Miguel Romero sobre su futuro político. Una cosa que yo siempre he dicho en mi análisis, porque es una experiencia que tuve, es que cuando usted quiera saber lo que un potencial candidato está haciendo, usted tiene que interpretar todo lo contrario a lo que dice públicamente. Que si le dice que no está interesado, quiere decir que hace rato que lo está estudiando. Que si le dice que no está pensando en candidatura, quiere decir que hace tiempo que se está organizando electoral, económicamente, políticamente. Y que si le dice que no está enfocado en eso, en realidad ese es su plan. Y eso ha sido así, mire, para ponerle un ejemplo cercano en el récord público, lo que hizo Jennifer González en 2023 y desde que comenzó ese cuatrienio en 2021, con Pedro Pierluisi gobernando. Y lo que hacía en su momento, aunque afuera del gobierno, Ricardo Rosselló, por ejemplo. Todos los que dicen que no están pensando en una candidatura,
Lo están haciendo por dos razones. Primero, porque en Puerto Rico las campañas políticas son constantes. Es decir, inmediatamente después de las elecciones, y en este caso, déjenme hacer aquí un paréntesis, esto es más verdad que nunca. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el PNP se quedó un gran sector de ese partido inconforme con el que Jennifer González retara al gobernador Pedro Pierluisi. Ese sector que no solamente estaba conformado de electores, quizás ahí era lo que menos había, sino de empresarios, de líderes políticos, de alcaldes. Ese sector, desde que Jennifer González ganó la primaria de 2023, de 2024, perdónenme, eh, pues comenzó a pensar en un plan para hacerle lo mismo, para devolverle la misma moneda, porque era fácil prever que con los problemas que Puerto Rico tiene y las promesas de campaña que se hicieron y las expectativas que se levantaron, era bien rápido que iba a venir el ajuste de realidad, ese reality check que hace que la gente se decepcione. En este caso ha sido aún más dramático pues por los desaciertos y por las peleas internas que se han dado en el propio liderato del PNP. Entonces, desde el 2 de enero o desde el 2 de junio del año pasado, hay gente planificando la sucesión de Jennifer González y moviendo sus fichas. Y desde el primer momento, Miguel Romero ha sido una opción. Ahora ya ha llegado el momento, por la realidad política del cuatrino, de ejecutar, de comenzar a ejecutar. Pero estamos aún en el primer año del cuatrienio. Es decir, no se puede proclamar una candidatura ahora. Sería un disparate. Además, porque a Miguel Romero le favorece la distancia que la alcaldía de San Juan le da del liderato del PNP y o de asumir posiciones de liderato dentro del PNP y de distanciarse de la imagen de la administración, que incluye a la legislatura, que es muy mala en ambos casos. Así que, por decirlo de una forma común, estar en San Juan es una especie de nido de seguridad, donde todavía no tiene que entrar de frente al ruedo para quemarse, que es lo único que puede pasar si empieza desde ahora. Entonces, tiene que empezar a jugar este difícil equilibrio, este juego político un tanto complicado que jugó Jennifer González en su momento y que han jugado otros candidatos anteriormente, para no lanzarse de lleno a que se pueda empezar a ver su gestión política en San Juan como una gestión, o su gestión administrativa en San Juan como como un asunto estrictamente político. Pero eso no quiere decir que no estén ocurriendo los procesos que siempre ocurren. Entonces, traigo para ustedes algunos ejemplos de las cosas que dijo el alcalde en esa conferencia de prensa. No las voy a leer todas porque sería, además de innecesario, muy aburrido. Pero obviamente le preguntan que cómo reacciona a los números de las encuestas. Y miren si esto estaba ensayado. Dice, 1% considerable de los encuestados valoran el trabajo que se ha estado haciendo. Lo importante es que las cosas funcionen. Y estoy convencido de que mi rol es proveer el liderato para eso. ¿Qué cosas son las que tienen que funcionar? Bueno, eso se contesta de la siguiente manera. Desde su mensaje de presupuesto a la legislatura municipal, pero sobre todo en esa conferencia de prensa, el alcalde de San Juan comenzó o presentó en sociedad, sacó a pasear lo que es su eslogan: el gobierno de San Juan sí funciona. Un contraste directo y marcándolo con el gobierno central y diciendo aquel gobierno no funciona, este sí. Y entonces, tal y como Jennifer González decía que ella venía a ejecutar, ¿se acuerdan? El gobierno de Pierluisi no ha ejecutado, yo no vengo a aprender, yo vengo a ejecutar. Él dice que lo importante es que las cosas funcionen y que él está convencido de que su papel es hacer
que las cosas funcionen, proveer el liderato para que las cosas funcionen. Bueno, no hay mucho más que decir ahí. Es un mensaje de transición. Me preguntan por la encuesta y yo empiezo a extrapolarlo hacia el futuro. Entonces, va a correr y ahí viene la ya trillada frase de todos los aspirantes y candidatos y que me llevaron a mí a recomendarle a los que quieran entender bien la realidad política, porque una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que pasa tras bastidores, lo que es realmente lo que está pasando. Pues Miguel Romero contesta: yo no estoy considerando hoy ninguna candidatura. Por favor, ¿alguien le puede creer que él no está considerando ninguna candidatura, ni siquiera la de San Juan? Y dice: ni siquiera me considero candidato a alcalde. Bueno, pues lo que está diciendo de plano es: en la alcaldía no me veo. Es tan sencillo, ¿no? El entender esa entrelínea, porque es un juego delicado, no se puede, se tiene que inferir, se tiene que insinuar para que el que lo recibe no lo reciba con desconfianza, no lo reciba con recelo. Por eso usted oye gente en el PNP que muy categóricamente dicen: no va a haber primarias. Miguel Romero se queda en San Juan. Él no tiene el carácter para cuestionar o para retar a Jennifer González. Yo difiero porque leo en sus expresiones y en su comportamiento exactamente lo que han hecho todos los que han terminado siendo candidatos. Y entonces, la pregunta que yo les decía en el podcast anterior es: ¿cuál es el timing? Porque todos nosotros sabemos que él tiene interés y que se está organizando y que no solamente se está organizando, sino que ya tiene una estructura que estaba montando para ese momento, de gente muy conocida en el PNP, de gente que han estado en los dos lados de los bandos que hay en el PNP. Pero es el momento preciso cuando estas cosas se tienen que anunciar. Si se anuncian antes, se convierte Miguel Romero en el blanco de todos los ataques. eh, Porque una de las cosas que ha favorecido a Miguel Romero en su ascenso hacia lento pero seguro hacia esa candidatura es que a él le ha pasado exactamente igual que como le pasó a Jennifer González cuando era comisionada residente por 2 cuatrienios. El Partido Popular ni la oposición política nunca hicieron una fiscalización efectiva a Jennifer González. Cuando lo vinieron a hacer al final de su gestión como comisionada, ya estaba convertida en precandidata a la gobernación. Nunca hubo en el Partido Popular, bajo ninguno de los candidatos a comisionado que tuvieron, ni durante los cuatrienios en que ella se estaba desempeñando en Washington, una voz de liderato que la fiscalizara efectivamente. Y a Miguel Romero le pasa lo mismo con el ingrediente adicional de que el Partido Popular en San Juan tiene prácticamente cero estructura política, luego de haber recibido 2 derrotas que lo redujeron a un tercer lugar y a un 11% del electorado. Pero no nos quedemos en el Partido Popular. Victoria Ciudadana y el movimiento de la Alianza, que en 2020 estuvieron a punto de derrotarlo y en 2024 se quedaron cortos, básicamente ha desaparecido de la discusión pública. Manuel Natal está, para todos los efectos, retirado de la vida política. Y la estructura política que había montado Manuel Natal con sus candidatos a representantes, con sus candidatos a asambleístas, con los asambleístas o legisladores municipales de la minoría que pueden estar allí, tienen prácticamente ningún eco en la discusión pública en la capital, ni en la discusión pública en general. Por lo tanto, los positivos de Miguel Romero siguen en ascenso en la medida en la que él utiliza el presupuesto municipal para cumplir con necesidades que son visibles: el ornato de las carreteras, el arreglo de las calles de las urbanizaciones, la pintura en los edificios públicos, el arreglo de parques, etcétera. Y eso lo que hace es que sus positivos van subiendo porque no hay contrapeso para crear negativos.
Cuando usted hace eso, es básicamente dejar libre a una candidatura que luego para usted contrarrestar es muy difícil porque una vez la proyección pública se establece de que es un buen alcalde, de que brega bien con los populares, dicen, por ejemplo, de que tiene trabajando a todo el mundo, pues eso es muy difícil luego de contrarrestar. Entonces, ahí Romero hace obviamente su escapismo, el escapismo de todos los candidatos. Dice, y lo voy a citar, si nos enfocamos, pues nos da tiempo y hay oportunidad de hablar de esos otros temas de aquí a finales del 2027, que es cuando comienza el periodo de radicación. Si nos enfocamos en que, bueno, pues en lo que él ha decidido que es su carta de presentación, el trabajo versus la pelea. De hecho, llegó a decir allí que las peleas entre los políticos eh, no le sirven bien al país. ¿De quién ustedes creen que está hablando cuando habla de peleas entre políticos? ¿Quién de la oposición en San Juan está peleando entre ellos? Nadie, si no existe. Quienes están peleando entre ellos son Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Y ahí están las figuras que le pueden hacer algún tipo de fuerza contraria a Miguel Romero en el Partido Nuevo. Así que él veladamente tira el ataque, ¿no? Mientras ellos pelean, yo estoy enfocado trabajando. Se ve desde un avión y dice entonces, y entonces en 2027 hablamos, pues claro, en 2027 es cuando va a anunciar. Igual que Jennifer González decía que Pierluisi no hacía nada y estuvo todo el año 22 diciendo que no se veía la obra, que la electricidad, que los chavos que ella había conseguido no se habían utilizado. Y cuando le preguntaban, le decía, yo estoy enfocada en Washington. En este momento no estoy pensando en ninguna otra candidatura. Hablamos en el 2024. Ya cuando se estaba acercando el 2024 empezó a decir, falta poco. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues es que es el mismo libreto que quizás tenga que ver con el hecho de que alrededor de Miguel Romero hay mucha gente que estuvo alrededor de Jennifer González cuando estaba en esa misma movida, en esa misma transición, ¿verdad? Y que ya tienen una manera de hacer las cosas que no solamente ha funcionado en el PNP, sino que hasta ahora ha funcionado en Puerto Rico. Yo no tengo la menor duda y por eso he querido hacer esta secuela de la reacción del alcalde a la encuesta de lo que estoy viendo. Y nadie que tenga un poco de experiencia en la política debiera tenerlo tampoco. Eh, pero en Puerto Rico existe algo que es muy común, ¿verdad? Que es la falta de independencia en el criterio. Hay mucha gente que sabe, pero dependen de que le den una ayuda en la legislatura o de que le den un contrato a su familia, a su hija o a su hijo, de que de alguna manera le apoyen en sus iniciativas de negocio y no se atreven a decirlo. Pero por eso es que este podcast se llama Las cosas como son, porque la rueda está inventada hace milenios. No, no crean ustedes que cada elección un candidato se inventa la rueda. Eso es lo que la publicidad nos hace creer a nosotros. Y porque además es bien sencillo descifrar las claves de lo que ha venido a ser la lucha de poder en el PNP. Mientras una facción se consume entre ellos allá, como si fueran el hipódromo, por el carril de afuera, hay alguien que está con una base de poder, con una base presupuestaria, con capital político mejor que nadie en las encuestas, mirándolo todo, saliendo a dejar saber cuál es el plan sin decirlo y siendo candidato sin serlo. Seguimos mañana.